Shalom a todos y bienvenidos a una nueva clase de Brit Olam México, del Centro Mundial Noájida de México. Hoy tenemos a una eminencia en el área de los Noájidas, de los Benei Noach, que es el rabino David Shalem, y quien es el encargado del Centro Noájida Mundial en Latinoamérica. Y bueno, sin más preámbulos, démosle la cordial bienvenida. Bueno, gracias. Vamos a empezar a contestar alguna que otra pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la primera pregunta que fue? ¿Cuál es la mejor forma de entender la porción de la Torá que habla de los hijos de Noé? ¿Y cómo se explica en nuestros días esta distinción? No entendí la pregunta, discúlpeme. Es decir, en la Torá está escrito las leyes de Noé. Se deducen de un versículo en el libro de Bereshit, en la parashá de Bereshit y Noach, que habla ahí de las prohibiciones de matar y demás, y demás, y demás. Ahora, toda la Torá, si las cosas éticas de la Torá tienen que ver con cualquier persona de todo el mundo. Es decir, fueron entregadas al pueblo de Israel, pero también una persona que no es judía las puede cumplir y seguro que recibe su recompensa. ¿Ok? ¿Sabe cómo se explica en nuestros días esta distinción? ¿Qué significa la pregunta? ¿Me puede explicar? Sí, Raps. ¿Cuáles son las personas o cómo se entienden los sabios de Israel? ¿Cuál es la distinción entre extranjero residente, justo de las naciones? Creo que es la siguiente pregunta. Sí, pero eso es un poco complicado para mí. ¿Puedo hacer un aporte en lo Sí. que yo entiendo en esta pregunta? Da la Se impresión escucha que hay un eco, Luis, apaga tu... Ya, creo que ya. Le decía Ya que está. en lo que estoy leyendo ahorita, yo percibo que se refiere a la diferencia entre los noágidas. Al decir hijos de Noé, yo estoy recibiendo el mensaje de noágidas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entender la Torah que habla de los noágidas? ¿Dónde habla de los noágidas y cómo se aplica esa distinción entre noágidas y judíos? Creo que está hablando de una clasificación. sí. Si esto, como tu explicación es así. El judío debe cumplir 613 preceptos, más alguna que otra cosa más, para los preceptos de nuestros sabios y demás. Uno ajida no tiene que cumplir eso, tiene que cumplir los preceptos de Noé, que vienen a ser 7 fundamentales y que se derivan en como 60, 70 en final. ¿Ok? Ahora, aparte hay cualquier cosa que tiene que ver con conducta ética. Uno ojida si lo hace, está andando por los caminos de Dios. ¿Ok? Eso tiene que ver con ética, con ser una buena persona y demás y demás. En la Torá no está escrito en ningún lugar ser una buena persona, ni para judíos ni para no ojida. Pero lo que se quiere es llegar a la finalidad de ser una buena persona. Y por eso hace falta ir por caminos de Dios. Ir por los caminos de Dios sí está escrito en la Torá. Vas a ir por los caminos de Él. Y eso es una llamado a todo el mundo a ir por los caminos de Dios, es caminos de bondad, de misericordia y demás y demás y demás. Y todas las conductas que convocan esa amorosidad y misericordia y demás son ir por los caminos de Dios. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta es así. ¿Los 7 preceptos de Noé es lo único que deben cumplir un no judío? No, lo voy a explicar. Y lo que deben cumplir, sí, son los 7 preceptos de Noé. Pero los 7 preceptos de Noé se derivan en varios más. ¿Ok? Como te explico. Y como dijimos, tiene una opción de cumplir algunos, bastantes más. Como dijo Maimónides, de cualquier persona, de cualquier mundo que quiera cumplir algún precepto de la Torá lo puede hacer. ¿Entendido? Ahora quiero bajar un poco. Baja un poco las preguntas. El libro Richard nos enseña que en los detalles que no son enseñados en el Talmud y Alajá, el sabio de los hijos de Noé puede determinar. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, pagar impuestos. ¿Dónde está escrito que hay que pagar impuestos? En ningún lado. ¿Eh?
En ningún lado, en la Torá, en ningún lado. No, en ningún lado. ¿Ok? Pero es normal de que si yo vivo en un país, entonces ese país debe funcionar. Para funcionar necesita impuestos. Entonces es sabido de que yo te vengo a poner impuestos sin estar escrito. ¿Ok? Entonces debo pagar impuestos. Ahora, ¿quién decide cuánto impuesto dar, cuánto no impuesto dar y demás? Eso puede ser un sabio de los hijos de Noé, que va a determinar en cada lugar qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, cómo los tribunales funcionan. Y es una decisión que tiene que ser basada por los hijos de Noé de cada lugar. Hay cosas que son aceptadas en ciertos países del mundo. Y hay cosas que son totalmente, esa misma cosa no es totalmente aceptada en otro lado del mundo. ¿Ok? Depende de las naciones, depende del tiempo, la época, la educación y demás componentes de cada nación en cada tiempo. ¿Ok? Y eso sí, no está escrito en el Talmud, no está escrito en el Halajá, y sí, está escrito, una persona tiene que ser el sabio de esa nación para decretar qué es lo que se debe hacer. ¿Cómo podemos aprender a determinar esos detalles de manera correcta? Y tener un poco de cerebro, es decir, ser una persona ética. Una persona ética, por lo general, piensa cosas éticas y cosas para el bien de la comunidad y el bien de la sociedad. Una persona que es un atorrante, siempre piensa cómo él va a ganar, qué es lo que va a ganar, ¿entendido? ¿Qué es lo que él se va a tener provecho de eso? Por eso, cómo saber qué detalles de manera correcta depende de la persona. Por eso hace falta ser una persona íntegra, correcta, y ser un ejemplo también. Ser un ejemplo de una acción, de calidad y demás y demás. Entonces va a llegar a conclusiones que tiene que ser. ¿Ok? Baja un poco abajo. Dice acá que las leyes rabínicas no se aplican a los hijos de Noé. Podría dar un ejemplo. Seguro, prender las velas en Shabbat, antes de Shabbat. Es una obligación de nuestros sabios, que lo tienen que hacer los judíos, que están obligados a cumplir Shabbat. Una persona que no está obligada a cumplir Shabbat, puede cumplir Shabbat, pero no tiene que prender la vela. Si quiere que prenda vela, si quiere que haga lo que quiera. Pero no está obligada. Como obligación no existe. ¿Entendido? Entendido, Raf. Tercer capítulo de idolatría para subir un poco arriba. La ley 12 del libro nos dice que la creencia de que una persona o nación es impulsada por alguna fuerza espiritual que está por debajo del creador no está prohibida. Sí, es decir, Dios maneja el mundo. Él maneja el mundo a través de fuerzas. Cada nación tiene lo que se llama su ministro de cada nación, que es lo que le da la fuerza espiritual de cada nación de sobrevivir. Ahora, cuando esa nación tiene una especie de, como se dice, el empuje de Dios que va a través de un enviado celestial. Mientras no se trabaje, eso no está prohibido. Se sabe de que Dios maneja el mundo a través de dirigentes, a través de alguna fuerza. ¿Ok? Y esa fuerza, mientras uno no trabaje, no hay ningún problema. Sabe que existe. Bueno, sé que existe, pero no pasa nada. Segunda pregunta, si nuestro trabajo es de arteñar o si puedo hacer, realizar imágenes. La verdad es un poco complicado. Un poco complicado. Le explico por qué. Porque teóricamente, al hacer esas imágenes, él está ayudando a un no judío, una persona judía, a hacer idolatría, teóricamente. Pero eso es lo siguiente, hay una clave que dice así. Hay una clave que dice así, si él va a llegar de todas maneras a conseguir ese joyero, ¿cómo se dice? Esa imagen, lo va a llegar la va a conseguir. Entonces, es preferible que uno la haga. Es decir, no hay una prohibición de que la haga. ¿Entendido? ¿Se entendió? Si la prohibición es, si yo estoy en una isla y el tipo viene y está conmigo solo en la isla, me dice si le puedo hacer una imagen de algún santo cristiano. Esto dice que no, porque no tiene otra opción. Pero si yo sé que hay 10 personas que lo pueden hacer, yo soy uno más,
Te lo va a conseguir de todas maneras. Yo lo puedo hacer más todavía. Es preferible que yo lo haga, porque yo no le doy santidad a eso. ¿Entendido? El no dar la santidad es como que no tiene valor espiritual. ¿Entendido? Entendido, Rab. Baje abajo. ¿Cómo amas a Dios teniéndole temor? ¿Cuál es el problema? No entendí la pregunta. ¿Cómo es amar a Dios con temor y cuál sería la mejor forma? Me imagino que esa es la pregunta que quieren hacer. Mira, temor a Dios no es temor a su castigo, porque el que teme a Dios por el castigo divino, él se teme a mí mismo. Es decir, yo trabajo a Dios y digo, tengo miedo de Dios porque me va a cocinar en el infierno. Entonces no estoy trabajando a Dios, estoy trabajando a mí mismo, a mi futuro. Es decir, yo no me quiero quemar en el infierno. Entonces, cumplo con los preceptos divinos y voy por su camino de Dios porque me conviene. Es decir, estoy haciendo una especie de de trato con Dios. No estoy trabajando porque tengo ganas de trabajarlo. Tengo que trabajarlo porque tengo miedo de quemarme vivo en el infierno. Entonces, no estoy trabajando a Dios. El trabajo de Dios tiene que ser porque temo. ¿Qué significa temer a Dios? Temer la ausencia de Dios. Es decir, si yo peco, Dios se va como para alejar de mí. No se va a alejar, pero lo voy a sentir lejos. Me voy a sentir yo más lejos de lo que estoy. Y eso es lo que tengo miedo. Tengo miedo de quedarme solo. Es decir, tengo miedo de quedarme sin la presencia divina, sin no ver a Dios. No ver a Dios es como dijo David Amelech, David el Rey, en el Salmo, en el capítulo 22. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Si uno se siente de repente abandonado, y es el peor temor que existe. Es decir, estar solo en la naturaleza y no ver la presencia divina. Ese es el peor castigo que existe. ¿Entendido? Ese es el temor, no temor al infierno. Por eso uno puede tener también amor a Dios y también temor a Dios. Y no contradicen una con los otros. ¿Ok? No es como un temor a una persona y un amor a la persona. ¿Ok? Es distinto. Después dice así, ¿a qué se refiere derramar su sangre? ¿Sangre de quién? No entendí, no me acuerdo de qué es lo que está hecho en el Brit Shalom. No tengo el capítulo 5 encima. Si la vida está en la sangre, no y sí. Es decir, sin sangre, una persona deja de existir. ¿Ok? No hace falta que se haga toda la sangre. El asesinato. Derramar su sangre es matar. Uno no necesita derramar sangre para matar. Uno puede matar ahorcado a la persona, no derrama un gramo de sangre, un mililitro de sangre y lo mata. Y si la provisión no es derramar sangre, es matar. ¿Ok? Ahora, la vida está en la sangre, de cierta manera sí. Si no hay sangre, el cuerpo deja de existir. Se muere. Es una especie de ejemplo. No es que la vida, una persona está absento de la pena capital porque mató al otro sin derramar sangre. No, tiene pena de muerte igual. Derramar sangre es una especie de ejemplo, ¿no? En su época no había cámaras de gases. Pero la época de la matar es siempre con sangre. Pero no hace falta sangre, es asesinato, ese es el asunto. ¿Ok? Hay algunas preguntas generales, Rab. Todas fueron recopiladas por la comunidad, fueron haciéndose las preguntas, entonces. Espera. ¿Cuál es la diferencia entre obligación y conducta apropiada? Obligación es lo que uno debe hacer. Conducta apropiada es extra. Es decir, yo debo mano a mi mujer. ¿Debo o no debo? Debo. Debo ahora ir y estar todo el día pendiente, 24 horas por día, 7 días por semana. Todo lo que ella quiere lo tengo que dar en el momento, en el segundo que ella me pide.
Y antes que me pida pensar, antes qué es lo que me va a pedir para empezar a dar, no, no. Primero para que no se acostumbre. Y después porque no es algo extra. Lo hago, pero no es algo que tengo que hacer. Lo que uno tiene que hacer, tiene que hacer. Hay mucha gente, el problema está que hay mucha gente que hace lo que no está obligado y lo que está obligado no lo hace. ¿Entendido? Es decir, tiene que hacer y lo que tiene que hacer lo falta. ¿Por qué lo falta? Porque estaba ocupado de hacerse cosas extras de más. ¿Entendido? No tiene que saber. De repente hay una clave que dice en el libro Mesilat Yesharim, el Rav Luzzatto lo dice en el capítulo 19, de que hay cosas que son extras. Hay mucha gente que se confunde y hace las cosas extras y al final peca en las cosas primordiales. Y al no entender de que hay cosas más primordiales y más importantes. Y no, hay cosas que son más importantes y más obligatorias. ¿Ok? Que eso. Es decir, yo puedo llegar a decir, tengo que educar a mis hijos. Y en vez de educar a mis hijos, le compro un pasaje a Miami, a Disney World, 3 veces por año. Ok, muy lindo Disney World. Y bueno, ¿y los eduqué? No los eduqué. ¿Y qué es más importante? ¿Educarlo, que es mi obligación como padre, o mandarlo un pasaje a Disney World? Es educarle. Si son las cosas primarias. Después todo lo demás es demás. ¿Entendido? Si hay cosas que son obligadas y hay cosas que no son obligadas. Si lo quiere hacer, que lo haga. Y es mejor que lo haga. No estoy en contra. Pero hay que tener bien presentado qué es lo esencial y qué es lo extra. ¿Qué es una definición de pecado en la Torah? No entendí la pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué es lo que se entiende o cuáles son las palabras que se utilizan como pecado en la Torá? ¿O todo significa lo mismo? ¿Pecado es No, pecado o hay niveles? no hay. Hay falta, que se llama het, hay transgresión, que es avon, y hay pesha. Pesha es peor todavía, que es una especie de ya transgresión alevosa. Es distinto, y distintos los grados, es distinto el grado de castigo y también la mancha que hace a la persona. La diferencia entre una falta que un pecado, es distinto. ¿Ok? Ese es el error, no error, viene a ser el error, sí. El error y el que llevó una especie de totalmente distinción entre el cristianismo y el judaísmo, que los alumnos de Jesús eran todos religiosos, se le puede decir, cumplían la Torá. Pensaban de que Jesús era el Mesías, no decía, bueno, no importa, era el profeta, no profeta, otro tema. Pero de repente vino Pablo, que no lo conocía a Jesús, nunca lo vio en la vida a Jesús, nunca estudió con Jesús, nada que ver. Él dice de que Jesús se la reveló y él empezó un programa de abolición de todos los preceptos de la Torah, todos los preceptos que hay que cumplir, los preceptos para cumplir. ¿De dónde lo dedujo? De un versículo en el libro de Eclesiastes que dice que Adam en Baaretz, sea todo no hay ninguna persona en el mundo que haga el bien sin faltar. Entonces dijo Pablo así: si una persona, el pecado, no existe una persona que no falte, quiere decir que no hay ninguna persona que no peque. Quiere decir que el pecado, hay un pecado original. Ahí empezó toda la locura del cristianismo, que empezó con el pecado original, la serpiente y Eva y esto y el otro. Ahí se embarró del todo. Y ahí empezó la pelea con Pedro, porque Pedro no estaba dispuesto. Pedro dice, hay que cumplir. Jesús nos dijo que tenemos que cumplir con toda la Torá. Y él dijo de que no, si igual al final vas a pecar. Entonces es preferible obviar todo. Si ¿cómo uno hago para no faltar a la ley? Anulo la ley, no hay ley. Al no haber ley, somos todos atorrantes, pero no faltamos a la ley. Es decir, el mundo se desmembra del todo, pero por lo menos no hay nadie que está bajo juicio. ¿Por qué? Porque no hay ley. Eso es lo que hizo, aboló los pecados, y al abolir los pecados no hay faltas. Es como una persona que llega a un lugar y le dice, usted hizo tal y tal pecado. Yo no sabía. Es decir, no sé, no soy de acá. Venimos acá.
Una persona que viene a este mundo, entonces le dicen, tienen sus obligaciones. No quiero tener esas obligaciones. ¿Qué hago? Las borro. No hay más obligaciones. Terminamos el asunto. ¿Ok? Y eso fue el asunto, la diferencia entre pecado y falta. Falta viene a ser, uno puede ser, la traducción especial de falta puede ser falta según su nivel. Y si soy una persona que es un santo, que tiene muy alto nivel espiritual, para él, las faltas de él son mis buenas acciones. Si hay personas de que por ahí, es como el cuento de que vino una vez un alumno hasídico, se fue a conocer al Rebbe, al gran rabino de la parte del hasidismo de él. Se fue, viajó 2 semanas, llegó, estuvo ahí como una semana y se volvió a la casa. Cuando volvió a la casa, dice la esposa, ¿y viste al rabino? Al santo rabino. Dice, sí, lo vi. ¿Y qué aprendiste? Y dice, la verdad, no entiendo qué es tanto rabino, tanto tan santo, tanto, no sé. Estaba ahí sentado. Le trajeron una manzana. Bendijo la bendición de la manzana, que dice cualquier judío. ¿Y se come la manzana? Yo también, cuando me dan una manzana, bendigo y me como la manzana. ¿Cuál es la diferencia entre yo y el santo rabino? Dice la esposa, pero estúpido, infeliz. Él no quiere comer la manzana. Él quiere bendecir a Dios. La única opción para bendecir a Dios, ¿cuál es? Que le den una manzana. Entonces, él quiere bendecir a Dios. La manzana es el intermediario a través de lo cual él puede llegar a alabar el nombre divino. Ahora, tú sabes al revés. Tú quieres comer la manzana. Te importa un pepino de Dios. Pero como querés comer la manzana y sabes que no puedes comer la manzana sin bendecir a Dios, te vas a bendecir a Dios. Es decir, ¿cuál es tu finalidad? La manzana. ¿Cuál es la finalidad del santo? La bendición de Dios. Totalmente distintos. Es decir, la misma bendición, el mismo acto, depende cuál es el intermediario y cuál es el final. ¿Entendido? Entonces, para una persona santa, por ahí llegar a ese nivel de tanta santidad, por ahí llegó un poquitito más bajo, para él es una falta. Para nosotros no es ninguna falta, no estamos en ese nivel. ¿Ok? Un puede fumar marihuana o conseguir productos relacionados con dicha judíos. ¿Qué significa con dicha judíos? 5. Está mal. La pregunta es, ¿un de ley no puede fumar marihuana o consumir productos relacionados con dicha sustancia? Está mal. Perdón, Rat. No hay problema. Sí, cómo no. Sí, no es un gran precepto positivo con su fumar marihuana, pero no está escrito en la Torah en ningún lado. El asunto es que la marihuana, hay que entender, no es todas las drogas. La marihuana no, por lo general, la mayoría de la gente no provoca, ¿cómo se dice? Adicción. No provoca adicción. Entonces no se puede decir que está prohibido. Lo que está prohibido es arruinar el cuerpo, eso seguro. Porque el cuerpo de nosotros, de todos nosotros, no es de nosotros, es de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo prestado por unos años, ¿ok? Unos 70 años, otros 80 años, otro 2 personas, 2 días. Por eso no hace falta destruir el cuerpo, hay que cuidarlo bien. Cuanto más mejor, mejor es mejor, ¿ok? Por eso no hay que ser tan infeliz como yo, que me fui a plantar que me fui a hacer esta semana, que estaba enfermo. ¿Cómo empezó el asunto que me agarró la alergia? Porque me invitaron a hacer casar una pareja. No, me invitaron a un amigo a casar una pareja y él se sentía mal. Me pidió que lo cambie. Ahora, todo un lío porque fue una formalística, hay que llamar al rabinato y cambiar el nombre del rabino, todo un lío. Llegué ahí, ¿dónde es el casamiento? En la mitad de un bosque. Ni bien bajé del auto, les juro que ni bien bajé del auto, a los 5 minutos me empecé a ahogar. Me ahogaba. Le dije al novio, discúlpame, toma los papeles, yo entro al auto, pongo el aire acondicionado, cuando esté todo preparado, me llamas, te caso y antes de que te divorcie me escapo. ¿Ok? Y así fue. Y de ahí estoy ahí con todo este asunto. ¿Entiendes? Porque soy una persona muy inteligente, yo que no lo piensen así. Entonces, bueno, tan estúpido que soy, hay que cuidar el cuerpo. Uno sabe que tiene un problema de alergia, tiene que cuidarlo. Lo mismo acá, uno sabe si la marihuana le hace mal. No, está prohibido. Pero también el alcohol está prohibido si le hace mal. Pero mientras no le provoque, ¿cómo se dice? No le provoques que no pueda hacer nada sin la marihuana, entonces no está mal.
Maxwell, ¿quién necesita? ¿Qué está preguntando Maxwell? Sí, Maxwell. Con respecto a ese punto, Rap, pero el problema está en que muchas veces las personas que hacen esa clase de acciones terminan llegando a transgresiones. Por ejemplo, el robo, etcétera, Sí, bueno, etcétera. ok, ese es otro asunto. O llegan Sí, a otras sustancias más fuertes. bueno, ese es el problema, por eso dije especialmente de la marihuana, porque la marihuana por lo general, la mayoría de la gente no provoca transformarse en drogadicto, ok, el cuerpo lo puede llegar a limpiar mucho más fácil, pero si es otras cosas, psicodélicos y demás, o si no tiene dinero y empieza a robar y empieza a matar para conseguir marihuana, sí seguro que está prohibido, pero eso también está prohibido en el alcohol, ok, si una persona toma alcohol y por el alcohol se provoca una persona alcohólica, que no puede hacer cosas sin tomar alcohol, no puede dormir sin tomar alcohol, no puede tener relaciones sin tomar alcohol, no puede ir al trabajo sin tomar un alcohol, ¿ok? Entonces es un alcoholismo. Entonces el alcoholismo puede llevar a otros problemas mucho peor, ¿ok? Todo. Pregunta 6. Un animalito que está sufriendo, ¿se lo puede eutanasia? Sí se puede. Sí, no hay problema. ¿Ok? El animalito, con todo lo que queremos a los animalitos, no tienen alma. Si tienen almas, eutanasia está prohibida porque son hombres, por eso está prohibido. Cualquier hombre. Pero a animales no. ¿Qué es lo primero que debemos enseñar a nuestras familias sobre las 7 leyes después de que les enseñamos erróneamente? Sí, el asunto de que hay un solo Dios. Un solo Dios, no tiene socios, no tiene delegados, no tiene representantes, no tiene nada, ¿ok? Todo es Dios. No nada más que Dios es todo, sino todo es Dios, ¿ok? Uno solo, eso es lo esencial. Lo que distingue a una persona entre si es noajida o una persona que no es noajida es primero la creencia en un Dios único, sin ningún truco. ¿Cómo debe vestir una mujer nacida para respetar el recato? No hay leyes, depende del país, depende del calor del país, depende de la situación, depende de todo, pero sí, una persona tiene que vestirse de manera recatada. Yo la verdad nunca entendí el asunto, que alguien me lo pueda explicar, alguna mujer le agradecería, que si yo llego a un negocio donde venden ropa de mujeres y hago un agujero donde se visten las mujeres y empiezo a espiar ahí cómo se visten, ahí me pongo a espiar en el agujero, y me llega a pescar la policía, yo termino en cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo una mujer como se está vistiendo. ¿Qué es lo que voy a ver? Menos de lo que se ve en una playa en una bikini. ¿No? Es decir, más, si disculpa, más. En la bikini veo peor. Y en la playa nadie me agarra. Nadie me agarra. No hay ningún policía que me diga por qué está viendo el otro con la bikini. ¿No se da vergüenza? No, no me da vergüenza. Está acá en la playa. Es decir, ¿por qué si veo una mujer desvestida en un vestidor, voy preso? Y si veo a la misma mujer menos vestida en la playa, se parece a una persona, una cosa normal. No la estoy entendiendo, la verdad nunca lo entendí. Nunca, la verdad nunca lo entendí. No sé, o que soy un estúpido, o no sé. Debe haber alguna cosa lógica. No es la enfermedad, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. No es la alergia, no es de ahora, no lo entiendo. No lo estoy entendiendo de ahora, de hace mucho. No lo entiendo. ¿Cómo hay gente que puede ir a la playa semidesnuda y después ir, y si la llega, se le cae la pollera en la mitad del ómnibus, se pone a hacer, ¿para qué? Andale, sacate la botella, la pollera, que es el problema. Se te cae la pollera, se te rompió el botón. Sácatela, anda al ómnibus con la pollera. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué va a pasar? No entiendo, la verdad. Le agradezco si alguno me puede iluminar en esa ley, en ese sentido. No, si no hay leyes. Pero sí, una persona tiene que tener recato, pero recato no por la persona, por el prójimo, que por ahí los hombres, ustedes saben que la sexualidad del hombre está basada de cierta manera y al principio en asuntos de vista, ¿ok? No como la mujer. Entonces dijo, bueno, no porque no quiero que un hombre piense en mí, no, es porque uno está frente a Dios. El recato es frente a Dios, no frente al hombre. ¿Entendido? Sí. Querido Rap, yo creo que tiene que ver con el consentimiento de la mujer y con las normas
tradicionales de cada región. Hay regiones que a las mujeres no les afecta que las vean semidesnudas. Hay países donde, como usted dice, que son llenos de playa, son islas, el Caribe, el Brasil. Es normal ver a una mujer en pantalones cortos, en mini, hasta en bikini, patinando. Es normal. Y a ninguna mujer le afecta. Hay otros países que no tienen salida al mar. Por ejemplo, el mío es súper conservador. Y si la mujer lo permite que la vean, nadie dice nada. Pero si la mujer no lo permite, la mujer tiene la libertad de demandar porque ella no dio su autorización y la vieron sin su consentimiento, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura social de cada país. Pero yo estoy cuestionando no a Bolivia frente a Brasil o las Islas Caribes. Pero estoy cuestionando Brasil en un lugar donde se venden ropa, en Río de Janeiro, en la avenida Copacabana, venden ropa. Y si yo espío ahí a la tipa, voy en cárcel. Y si cruzo la calle a 100 metros, la misma tipa, con la misma bikini, está peor vestida y no pasa nada. Y es en la misma calle, el mismo país, el mismo lugar, la misma tipa y todo. No estoy entendiendo. Esto es lo que no entiendo. Tiene sentido. Yo creo que es un doble moralismo y tiene que ver un poco con la hipocresía de la sociedad también. Bueno, así es la vida. ¿Qué más? Vamos a ver. Hay uno que llamó acá. Blanca Castillo y Trali quieren preguntar algo. Pregunten. Sí, mi nombre es Blanca Castro, aquí de España, de Barcelona. Sí, más que todo opinar un poco sobre el tema del recato. Es que es lo que estamos conversando con mi esposo que está escuchando. Es que aquí en la playa puede estar como quiera la mujer, pero en la calle aquí hay que andar con cuidado los hombres. Los hombres aquí tienen que ni siquiera mirar a una chica porque ya tiene miedo el hombre. Yo digo por mí que tengo hijos varones, yo siempre estoy pendiente, no vaya. Cuidado por eso, porque tenemos miedo. Es lo que estamos hablando. Era una opinión nomás. El terror feminista. Sí. Nos tiene aterrados. La verdad nos tiene aterrados. ¿Qué va a hacer? Antes había hombres antes, ¿eh? Antes había hombres. Ahora nada. Un desastre. Sí. Citrali, ¿quieres preguntar? Tenía una duda sobre eso que usted comentaba, que la mujer decía como se sancionaba a la policía si llegaban a ver a la mujer en lo privado, pero en lo público, siento que el argumento de muchas mujeres que no tienen recato sería que es que yo lo estoy haciendo público, o sea, yo quiero vestirme así y como que te estoy permitiendo que me veas de esta manera, en contrario de que si tú me estás espiando. No digo que está mal hacerlo. Digo que no encuentro la lógica. Uno puede hacer lo que quiera en su vida, pero la lógica no lo estoy entendiendo. Sí, entiendo. Hay cosas que uno puede hacerlas, pero no tienen ninguna lógica. Por eso lo que no llego a mi nivel, por ahí mi nivel de intelecto no es tan alto para poder entender la profundidad de por qué la misma mujer, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, puede llegar a ser un drama y abrir una carpeta de que pueden poner a una persona 5 años en la cárcel, cuando va enfrente de la plaza y hace exactamente lo mismo y le aplauden. No estoy entendiendo. Pero no importa, cada uno que haga con su locura lo que quiera. ¿Qué haces si cuidar a los niños les causa conflictos económicos? A los nietos. ¿Qué significa? No entiendo. Hay una pareja que está muy preocupada porque apoya a sus hijos cuidando a los nietos y de repente se conflictúa porque también el cuidarlos les está causando un tipo de problema económico. Entonces querían ver cuál era. Y bueno, ellos tienen que hablar específicamente con los padres de los niños, sea su hijo o su hija, diciéndole que, bueno, tenemos que encontrar alguna especie de modus operandi para que por un lado te podamos seguir ayudando, pero por otro lado podamos llegar a no estar nosotros en problemas. Eso ya es una cosa que me cuesta entrar en detalles, cómo hacerlo, porque depende de cada pareja y cada situación. ¿Entendido? Correcto, Rap. Para un segundo, subí arriba. Subí otra más, un poco más.
¿Se puede comprar algún producto requerido en los cuales tienen sus imágenes o altares de la ciudad? Sí, se puede, no hay problema. Mi mamá, cuando yo nací, yo nací en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y el Hospital Italiano no era de la iglesia, pero ellos tenían una ¿cómo se dice? La costumbre de poner una cruz encima de la partera. Si estaba la cruz ahí en la pared. Entonces mi mamá le dijo, cuando la llevaron al cuarto, la acostaron en la cama después de que yo nací. Entonces le pidió a la partera que si le puede sacar la cruz. Me dice, no se puede sacar la cruz. Me dice, o saca la cruz o me voy. Le hizo un lío, no se imagina. Y al final tuvieron que le tuvieron que tapar la cruz. Y después hubo un juicio de mucha gente en Argentina que no cumple nada, que no tiene nada que ver con el cristianismo, son católicos únicamente según la cédula, y ni eso, porque no existe censo de religión en Argentina. Entonces fueron a juicio contra todos los hospitales, de que están menos hospitales eclesiásticos de la iglesia, no se puede poner ningún símbolo religioso. Entonces, cuando mi papá estaba agonizando, cuando llegué a Argentina, estaba muy mal, entonces ya sacaron, entonces no había ninguna cruz. El problema es que en Argentina hay mucha miseria, mucha pobreza, incluidos los hospitales, en el Hospital Universitario de Buenos Aires, que es una cosa enorme, manzanas enteras, cosas que no tenían. Entonces de repente sacaron la cruz y quedó ahí el símbolo de la cruz, de la cal, porque sacaron la cruz y quedó ahí. Entonces le dije a mi hermana, mi papá no va a morir con el símbolo de la cruz, aunque no está la cruz, ya la sacaron, pero como está en cal. Entonces lo que hice fue enseguida traer un periódico, y había un partido de fútbol de un equipo que salió campeón de Argentina ese año, que es el equipo que es contrario a nuestro equipo, pero no importa, y le puse ahí un cuadrado con la foto del equipo que ganó. Te vino mi primo a visitarlo antes de que se murió, yo que sé, estaba ahí. Dice, pero si tu papá no es hincha de River. Me dice, no, estúpido, porque está la cruz atrás. No quiero que mi papá se muera con la cara ahí encima de la cabeza. Bueno, eso es lo que quería. ¿Entendido? Bueno, respeto al Masías. Su llegada será cuando el pueblo de Israel esté en un momento muy oscuro con sufrimientos insoportables, o será cuando existe una gran paz y haya mucho conocimiento de la gloria de Hashem, como las aguas que cubren el mar. No, el Mashiach, el objetivo de él es traer el conocimiento de Dios y la gloria de Dios como las aguas que cubren el mar. Ahora, no hubo en la historia del pueblo de Israel una época peor que la época del Holocausto. No hubo, no existió, ni va a existir. ¿Ok? No hubo. Por eso, cuando se terminó el Holocausto, se creó el Estado de Israel. El Estado de Israel, de cierta manera, es lo que va a preparar al Mashiach. ¿Ok? El Mashiach tiene el proyecto, ese proyecto, llegar de la oscuridad total a la luz total. Y no nada más para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo y para toda la creación. Pero ya el momento más oscuro, con sufrimientos insoportables, ya la pasamos. ¿Ok? Ya está. Ya está todo escrito. ¿Ok? Está en el Ramjal, el más grande cabalista de su generación. Él escribió bastante sobre puertas y ventanas, que son el manejo de Dios durante el exilio, durante la época del exilio. El cual dice de que Dios, cuando exilió al pueblo de Israel, cerró todas las puertas. Y para que haya luz en el mundo, para que uno no deje de existir, entonces hizo ventanas. Y dijo de que al final, antes de la redención, por un lado la ventana va a desaparecer porque tiene que subir la puerta, que es la redención, pero la puerta todavía está cerrada porque para abrirla hace falta que suba del todo. Hay una situación, hay un tiempo en el cual ni una ni la otra, es decir, no hay la luz de la ventana, que es poca, pero por lo menos existe, y ni la luz de la puerta, que todavía no se abrió. Y esos fueron los años del Holocausto, que fue
lo peor que se puede llegar a pensar. Eso lo escribió también un gran científico, se llamaba Newton. Newton, no sé si ustedes saben, en los escritos de Newton se encontraron bosquejos y escritos enteros sobre el asunto del pueblo de Israel, la construcción del templo y cosas que tienen que ver con deducciones, no matemáticas, sino deducciones que por ahí Dios le dio a ver sobre la situación del pueblo de Israel dentro de cientos de años. Entonces él dice así. Él lo escribió más o menos 200 años antes del Holocausto. Entonces dice así, de que antes de los mediados del siglo XX, él escribió 200 años antes, ¿ok? Él estudió sobre la Kabbalah, sí. Entonces él dijo de que antes de la mitad, en la primera mitad del siglo XX, el pueblo de Israel va a llegar a una situación límite de oscuridad total y sufrimiento insoportable. Y en la segunda mitad va a haber una gran luz. Y eso es lo que pasó en 1948. Se creó el Estado de Israel, que es después del Holocausto, justo. ¿Entendido?